El Ministerio de Defensa informa. Bueno, momento de nuestra primera entrevista, como lo había anunciado, ya está con nosotros el señor Ministro de Defensa, Fernando Cordero, con quien vamos a conversar casualmente sobre este tema que tiene que ver con el ISFA. Más allá del cambio de director, quiero ir a lo de fondo. Señor Ministro, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Se descapitaliza el ISFA con este reembolso de 41 millones de dólares? Buenos días, Carlos, todo el Ecuador, buenos días. Bueno, una mentira, no por repetir 1000 veces, se va a convertir en verdad. El Ecuador entero tiene que saber, pero sobre todo los militares en servicio pasivo, que son los que están recibiendo uno de los servicios más importantes del ISFA, que es la pensión de retiro. Carlos, en el periodo que va del gobierno de la Revolución Ciudadana, se han transferido cada uno de los 31.000 pasivos que tenemos hoy día y retirados, cerca de 2.000 millones de dólares por el subsidio del 60% que el gobierno da a cada pensionista. Es decir, el gobierno paga el 60% en forma de subsidio, pero el Ministerio de Defensa le ayuda al ISFA a pagar el restante 40%. ¿Cómo lo ayuda? Mensualmente nosotros en cada planilla de pago del salario, nosotros aportamos el 26% y de ese 26% más de la mitad va también a los retirados para pagar su pensión de retiro. Entonces eso significa 8 de cada 10 dólares, 8 de cada 10 dólares... Lo pone el Estado a través del presupuesto del Estado. Lo pone el Estado. Ya. Ok, pero vamos a lo Entonces, fíjate, eso significa más o menos, en comparación con los 41 millones de dólares, 65 veces más dinero. Es decir, como un gobierno que ha cambiado la historia del ISFA, podemos conversar más en detalle, ¿por qué? Con la enorme inyección de dinero. Un gobierno que le ha entregado empresas al ISFA, que hoy día le generan rentabilidad. El ISFA es dueño de la acería Andes. Pero vamos por parte, señor ministro. A ver, es que en el Ecuador tenemos que acostumbrarnos a conversar y analizar de forma profunda, seria y con sustento y con documentos. Cuando se habla de descapitalización, lo primero que a mí se me ocurre es, bueno, ¿y cuáles son los cálculos actuariales para hablar de que surge una descapitalización? Es decir, porque aquí estamos hablando de 41 millones que se descuenta, no de los fondos que tiene el ISFA ya en las cuentas, sino del subsidio que se va a entregar o del saldo del subsidio que hay que entregar, que está pendiente de pago y que es por una sola ocasión. Es decir, ¿pero qué dicen los cálculos actuariales en relación del ISFA? Porque de lo que yo tengo entendido hay una garantía constitucional recientemente introducida en la enmienda constitucional, en la Constitución de la República, que se garantiza cualquier déficit y por tanto se garantizan las pensiones jubilares. Entonces la pregunta es, ¿qué soporte técnico hay para decir se descapitaliza el ISFA? Ninguno, Carlos, ninguno, realmente. ¿Por qué no se muestran los cálculos actuariales, entonces? O sea, es una de las tareas que nos toca hacer, sobre todo para la cantidad de personas ya en retiro militar, que siguen siendo víctimas de la desinformación. Es decir, los actos que se hacen todos los días en este país, los últimos 2 días hemos visto ahí parte del show de los que quieren hacer política, subiéndose en el tema del ISFA. Es decir, hay gente que tiene todo el derecho del mundo de hacer política partidista, de querer ser legisladores, de optar por otro tipo de candidaturas para el 2017. Eso es absolutamente democrático, legítimo. Lo que no resulta adecuado es que esas personas que están evidentemente haciendo política partidista, que están ligados a tiendas políticas opositoras al gobierno, en este caso aparezcan como los redentores del ISFA y aparezcan diciéndoles mentiras. Lo grave, lo raro sería que quienes han sido directos beneficiarios, los que hace 9 años tenían pensiones de 600 dólares, hoy día están en la calle protestando contra el gobierno de la Revolución Ciudadana, diciendo que le está yendo a liquidar al ISFA. ¿Cuánto gana una persona, uno de los que hace política ahí partidistamente? Pues su pensión subió de 600 dólares a cerca de 2.600. Ahí sí preguntémonos todos, ecuatorianos, ustedes también, militares activos y pasivos, ¿de dónde sale? Ahí sí vamos a estudiar los temas actuariales. ¿De dónde sale el dinero para
a una persona ya retirada. Carlos, imagínate a alguien del IES que le suban por 4 veces su pensión, alguien que en el IES ganaba $600. Visibilicemos pues entonces los cálculos actuariales para que la ciudadanía lo conozca, para que los soldados, para que la tropa lo conozca, porque si no convertimos este tema en una telenovela y es bla, 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 bla los unos, bla los otros. Pero aquí esto es números, esto es sustento técnico. ¿Por qué no se descapitaliza el IFA? Aquí están los cálculos actuariales. Yo los invito a que lo muestren a los soldados, a que lo muestren a la ciudadanía. Pero vamos a lo siguiente, ¿no ha llegado el momento de sincerar el tema de la seguridad social en el Ecuador? Porque el tema es, o tenemos una sola seguridad social unificada, etcétera, etcétera, y todos tenemos el mismo tratamiento, no hay diferencias y categorías de ciudadanos, porque cuando yo me retire, aspiraré a $1.500, $1.700 de pensión jubilar, y yo hago el mismo esfuerzo, yo trabajo igual que los otros. Y sin embargo vemos que hay una diferencia abismal entre lo que es una jubilación en los militares y en la policía y en la sociedad civil. ¿No llegó el momento de debatir y sincerar esto en la ciudadanía? Bueno, no estoy hablando de reducir, estoy hablando de debatir, por si acaso. Es absolutamente correcto, creo que es indispensable. Y eso es justamente lo que algunos no lo dicen todavía. Vamos a compartir con este mismo canal, contigo y con todos los ecuatorianos comprometidos con el bien común, con el buen vivir de todos los ecuatorianos. No, los militares no van a ser ajenos a un debate, porque además también los militares han sido y son víctimas del discrimen, son víctimas de cosas anacrónicas de otra época, solamente para que tengas una idea. No, ahí hay un reglamento que cuanto antes le podamos cambiar mejor, que dice que en el momento de la muerte, ciudadanos ecuatorianos, escúchenme, compañeros militares en servicio activo y pasivo, en el momento de la muerte se valora de diferente manera a un muerto que tiene grado de oficial a un muerto que tiene grado de voluntario. Es decir, no es igual morirse de coronel que morirse de soldado. O sea que hasta en la muerte hay discriminación. Hasta en la muerte hay una discriminación. Es decir, se calcula, y claro, eufemísticamente, el reglamento, si uno lee descuidadamente, dice, el uno gana el 40% del promedio de los salarios militares y el otro tiene el 50% de los salarios. Pero en un caso calculan el promedio de los salarios entre lo que ganan los oficiales y en el otro calculan eso. Lo hemos debatido ya en el ISPA con el grupo que salió. Vamos a cambiar. Hay propuestas de cambio. Unos irán a la Asamblea Nacional, otros son temas que el compañero presidente de la República, con su capacidad reglamentaria, puede modificar el reglamento. Es un tema del reglamento, por ejemplo. Esto no se resuelve cambiando funcionarios tampoco. No, es decir, yo de entiendo el por qué lo cambiaron, pero esto no se resuelve cambiando funcionarios. Esto se resuelve de forma estructural, explicando a la tropa, explicando a la ciudadanía en qué consiste un cálculo actuarial, el por qué se determina si hay déficit o no hay déficit, y por qué se requiere el subsidio de parte del Estado a través del presupuesto general del Estado. Pero ahora bien, el excomandante conjunto de las Fuerzas Armadas decía que él tenía que actuar porque él tiene una responsabilidad legal y administrativa en relación al ISFA también. Y que en algunas ocasiones ha hablado con usted a efectos de poder resolver este problema. Sin embargo, a usted le están chantando la culpa de no diálogo entre las fuerzas militares y el gobierno nacional. A ver, eso es fácil de decir. No deben hacer ninguno de los comandantes cesados, porque creo que con ellos, nada más de tener una relación profesional absolutamente intensa, totalmente positiva en lo militar, y la relación de ellos con el presidente de la República ha sido igualmente fluida. El propio presidente lamentó tener que tomar esta decisión. Y pues ellos tomaron una decisión equivocada de involucrarle a las Fuerzas Armadas en un tema que no es de las Fuerzas Armadas, porque el ISFA podrá tener en el Consejo Directivo, podrá tener a militares activos, al propio grupo élite, que es el Comando Conjunto, el jefe del Comando Conjunto y los comandantes de las ramas, pero el ISFA es una entidad diferente, autónoma de las Fuerzas Armadas. Es decir, la representación que tienen las Fuerzas Armadas ahí es como parte de un colectivo, el único responsable
en los temas administrativos, que además eran, como mucha gente dice, era un tema doméstico, era un tema de una compra-venta de un terreno. Pero a ver, pero no lo pongamos tan sencillo. Sí, es que es o sea, un tema el problema de una compra-venta de un terreno que se ha pagado en exceso 41 por millones eso, de dólares. O sea, no es tan sencillo. No, es un tema que no podía escalar a los niveles que hemos visto escalar. Es decir, no puede haberse convertido en un tema para salir a la calle a defender. No puede ser posible que algunos políticos, incluido el alcalde de Guayaquil, que es el que hizo el avalúo. El avalúo de la polémica es el avalúo del municipio de Guayaquil. ¿Pero no se lo consideró? Bueno, no considera... Para efectos del cálculo de los 48 millones no se considera el avalúo del municipio de Guayaquil. Claro, pero ¿no te parece absolutamente irregular? Absolutamente, o sea, es una forma de adulo a las Fuerzas Armadas. Yo, como alcalde, supuestamente me equivoco porque los militares dicen que no valía ni 48 millones, que valía 100. Y el alcalde, técnicamente con su equipo municipal, lo evalúa en menos de 7 millones. Entonces, ese alcalde, que es el que entra en contradicción técnica con un avalúo que los militares pensaban que valía 10 o veces más, más de 10 veces, ese mismo alcalde sale ahora a decir que es una atrocidad que le estén retirando, que están poniendo en riesgo. Señor alcalde, ubiquémonos, o sea, el municipio avaló. Si está mal hecho el avalúo, pues la culpa es suya. En un valor, y la ley manda a que, tratándose de entidades públicas, tienen que someterse a ese avalúo con un incremento máximo del 10%. Yo no estaba 6 años ahí, pero soy ecuatoriano, respeto como el que más la Constitución y la ley. Y en este caso, lo que estoy es precautelando, protegiendo a miles de familias que realmente no pueden caer en este tipo de decisión inútil sobre el ISFA. Vamos a lo siguiente, señor ministro. Es decir, a ver, yo quiero dividir las dos cosas. Una cosa es el tema de que si se descapitaliza el ISFA o no. Los cálculos actuariales tienen que estar ahí y eso excluye a cualquier verbalización de posición política e ideológica. Pero los números, tú has dicho números, entonces yo he dado números, correcto. No te he mostrado todavía los cálculos actuariales. Yo los quiero ver y los cálculos actuariales son solamente una proyección, pero solamente en la actualidad, hoy día, si comparamos 2.600 millones entregados por el gobierno que preside Rafael Correa contra 41 millones que equivocadamente recibieron en demasía de parte del Ministerio del Ambiente, pues eso cae por su propio peso. Bueno, eso es una cosa. Y la otra cosa es la compra de los terrenos. La Constitución y las leyes son claras. Entre instituciones del sector público, en transacciones prima el marco jurídico de la ley, del Código Orgánico de la Contratación Pública. Y ese marco jurídico o esas regulaciones de carácter legal dicen que para efectos de compra-venta de un terreno se debe fijar en el avalúo del municipio correspondiente. El tema es que en ese contrato entre el ISFA, que es la institución de seguridad social de las Fuerzas Armadas, y el Ministerio del Ambiente, no se le paró ningún tipo de bola a ese avalúo municipal. Por tanto, ahí hay, como dijo, no lo digo yo, dijo el secretario jurídico de la Presidencia de la República, violaciones de carácter legal, yo quiero decir transgresiones a los procedimientos. Por tanto, ahí hay responsabilidades, señor ministro, tanto de un lado del ISFA o de quien maneja el tema del ISFA, no sé si las Fuerzas Armadas o el ISFA directamente, y el Ministerio de Ambiente. A ver, tú lo has precisado de manera clara y sin irse por las ramas. Es decir, hay una entidad que pagó más de lo que debía, que es el Ministerio del Ambiente. Y hay una entidad también pública, el ISFA no es privado, es público, que recibió más de lo que debía recibir. Esa es la transacción que está en debate. El procurador del Estado, que es el que vigila la legalidad de los actos públicos y de los contratos públicos, ha establecido que se violó sin justificación, como dice él, se dejó de observar sin justificación el avalúo municipal y usaron uno que no era el que debían usar, de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, de la DINAC. Ese es el problema legal, pero si eso era insuficiente para los que están obstinados, para los que quieren en definitiva desinformarle al Ecuador, para los que quieren desinformar al ISFA, a las familias del ISFA, a los militares activos y pasivos, pues ahora ya, desde el jueves pasado,
está interviniendo la Contraloría. Es decir, el procurador vigila la legalidad de los actos públicos y ahora el Contralor vigila el buen uso de los fondos públicos. Como tú dices, es decir, ahí hay responsabilidades de haber pagado más y también responsabilidades de haber recibido de más. Y todos han dicho, en este tema, por ventaja creo que hay unanimidad, a todos les oigo decir, no, todos van a esperar 30, 40 días más a que el procurador... El Contralor. El Contralor, con toda la prolijidad, con la transparencia, con la objetividad que tiene que ser un examen especial de la Contraloría, ponga en blanco y negro las cosas. Bueno, entonces esos 40 días serán educativos, serán pedagógicos, también para ver que este tema jamás debió haber salido de ese grupo, de esas esferas. No podía contaminar a la cúpula militar, no podían haber, no deben inmiscuirse estos temas. Ahora les quieren presionar, es decir, ayer se han reunido un grupo de personas y ya ni siquiera se ha reunido el nuevo directorio del ISFA y ya están supuestamente respaldando una decisión que suponen que va a tomar. Entonces... Ahora, ya que usted menciona eso, veamos lo que dijeron en esa reunión. Declararle al señor arquitecto Fernando Cordero, ministro de Defensa, como persona no grata para los... Mi querido ministro de Defensa, yo no pensaba que usted despertaba esa hemorragia de emociones. Carlos, creo que hay algunas nominaciones que a uno le hacen reflexionar. Fuera, Corcho, claro, fuera. Fuera, Corcho. Persona no grata. Persona no grata. ¿Quiénes lo dicen? ¿Y por qué lo dicen? A ver, yo jamás seré grato para los que quieren violar la ley. Jamás seré grato para los que quieren mantener privilegios. Jamás seré grato para los que quieren imponer injusticias. Jamás. Uno de los voceros ahí sabe cómo piensa el Corcho Cordero como ministro de Defensa, porque yo defiendo justamente a los que él debería, representando, defender. Las pensiones, el 80% de las pensiones militares ganan menos de $1.000, menos de $1.000. Y hay unos pocos que ganan hasta cerca de $5.000. ¿Cuál es la pensión más baja en los militares? No te puedo decir este momento, pero el 80% ganan menos de $1.000 y como son pensiones que vienen en el tiempo, pero se han ido ajustando, entonces ninguna pensión es muy baja, porque hoy día un soldado ganaba en el año 2006, antes de que ese gobierno empiece, en abril del 2006, ganaba $118 un soldado. Un soldado gana hoy día $933. Ese mismo soldado, si por alguna razón, porque un soldado normalmente no se retira, pero si tenía algún tipo de pensión, porque tuvo alguna discapacidad, alguna cosa que le sobrevino en el trabajo, pues esa persona, incluso con el grado de soldado, podría tener una pensión de retiro y se les reajustaba, se les reajustaba en la misma proporción que el incremento de sueldos. Entonces, no te puedo decir, este rato no tengo la base aquí para decir cuál es la pensión menor, pero estos temas, como dije, hasta en la muerte, y este gobierno se caracteriza por la transparencia, por la búsqueda de equidad, por la eliminación de las injusticias, por el combate todos los días a la pobreza. Entonces, no solamente hay que pensar en los militares, que de todas maneras, con todo lo que podamos seguir haciendo para mejorarles, están bastante mejor que los millones de ecuatorianos que no tienen nada. No tienen nada. Usted considera conmigo que se ha manejado lentamente esto, porque la transacción fue en el 2010 y se comienza a reclamar a partir del 2013, sí, 3 años después. Pero sería una irresponsabilidad que yo, siendo ministro, como Poncio Pilatos, diga, yo no estaba ahí, aquí había otro compañero ministro, luego vino otro compañero ministro, luego una compañera ministra, y yo me lavo las manos, no ha pasado nada. No me lavo las manos, como el avestruz. Pero puntualizo que no estuve ahí. No, pues esa no es la solución. Vamos a la otra, Corcho. Hay que decir la verdad. Termino rapidito. La verdad. ¿El futuro político de Corcho Cordero después de esto qué? Yo creo que el futuro que uno elige cuando se compromete en 30 segundos, con una revolución es el nuevo país. O sea, un nuevo país no se consigue
con pusilánimes, no se consigue con oportunismo. No hay candidatura de Corcho Cordero, entonces. No estoy buscando ninguna candidatura, yo estoy cumpliendo mis obligaciones como funcionario público, defendiendo la Constitución, a los más pobres, combatiendo las injusticias, buscando la equidad. Gracias, señor ministro. El Ministerio de Defensa informó.